¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar en primer lugar, de los endpoints. Recuerden, la definición de endpoint es el punto de conexión que tiene el dispositivo USB con el computador. Vamos a tener endpoint de salida y endpoint de entrada. Todo visto desde el punto de vista del host. Con lo cual, un endpoint de entrada será un proveedor de datos y un endpoint de salida será un sumidero de datos. Es decir, donde le tiramos datos. Vamos a tener varios endpoints. Lo único obligatorio es que tengamos un endpoint de control, en el cual le vamos a transmitir directivas de donde vamos a obtener resultados. Directivas significa programar o pedir cosas del dispositivo, y en el endpoint de entrada de control nos van a entregar el resultado de lo que nosotros le pidamos. Por ejemplo, ¿qué significa? Significa decirle, che, dispositivo que te conectaste, mandame el primer descriptor, digamos, el que caracteriza el funcionamiento general del dispositivo. Eso se lo voy a mandar al endpoint 0 de salida del dispositivo y me va a contestar el descriptor en el endpoint 0 de entrada. Este procedimiento va a ser general. Y vamos a ver los distintos estados por los cuales va a ir pasando nuestro dispositivo. Entonces, la idea es tener una computadora actuando como host. Vamos a tener, y esto es idea de cosa vieja, en el monitor y en el teclado teníamos hubs. Hubs que podían entregar poca corriente fueron rápidamente dejados de lado porque no tenían funcionamiento, sentido solo para colocar un mouse, porque entregaban poca corriente. Son alimentados desde el cable. Los hubs proveen, se les entrega en cada root hub. Acuérdense, el root hub es el del host. El host puede tener más de un root hub. Entrega 500 mAh, de los cuales 100 serán para alimentar el dispositivo hub externo. Hoy vamos a ver que el hub es distinto de una zapatilla eléctrica, sino que el hub se comporta distinto con cada uno de los dispositivos que nosotros tenemos. Y se entregará por cada punta del hub hasta 100 mAh. Uno tendrá que solicitarle al hub, cuando conecte un dispositivo, lo vamos a ver en la denominación, tantos miliamperes en unidades de 2 miliamperes. Si le pido, si necesito 64 miliamperes, le voy a tener que pedir 32 unidades de 2 miliamperes. 2 miliamperes, por definición, por omisión, la unidad de corriente que puede entregar el dato. Entonces, dijimos que endpoint es el lugar donde los datos entran o salen. Endpoint de entrada son creadores de datos, por ejemplo, scanners. Endpoint de salida serán consumidores de datos, es decir, impresoras. In y out desde el punto de vista del host, siempre. Es un buffer en el dispositivo, en el endpoint. El host no tiene endpoint, el host tiene buffer, porque el host es el que manda, es el que define las cosas. Entonces, uno puede ser que en un dispositivo tenga varios endpoints. Hay uno que es obligatorio, que es el endpoint de control. Y después puede tener varios endpoints dependiendo del tipo de tarea que se trate, que haga. Por ejemplo, una impresora multifunción, ¿qué tiene? Tiene seguramente, aparte del endpoint de control, va a tener un endpoint de entrada,
ese escáner, y un endpoint de salida por el cual y se le envían los datos que uno quiere imprimir. Y si tiene además la posibilidad de fax, ahí es multipuerto con multifunciones, porque tiene parte para enviar un fax y para recibir fax. Los endpoints van a ser numerados de 0 a 15, como in y out, siempre desde el punto de vista del proceso. Cada dispositivo va a tener por lo menos un endpoint 0 bidireccional de control. Eso es obligatorio. Habitualmente también tiene más endpoints para la función que tiene que cumplir. Dentro de todo el proceso de enumeración, va a haber un momento en el cual se le va a asignar una dirección al dispositivo. A partir del momento en el cual se lo direcciona, va a ser el dispositivo número 5. Mañana, cuando lo vuelva a conectar, puede ser cualquier otro número, no es un valor fijo, sino que va a depender de todo el proceso de enumeración que se haga. ¿Qué significa? Que si yo retiro un dispositivo, el número que estaba asignado a ese dispositivo queda libre. Entonces, si se conecta otro dispositivo, se le va a asignar el número que quedó libre. Y si vuelvo a conectar el dispositivo que desconecté, va a tener un distinto número. Pero no hay ningún tipo de problema porque automáticamente el sistema operativo del host va a ser el que va por medio de una tabla a decir mouse, dispositivo número 5. Entonces el dispositivo número 5 va a ser tratado como mouse. Si lo desconecto y lo vuelvo a conectar, va a ser el dispositivo número 7, pero en la tabla va a haber la equivalencia en el comportamiento. Se va a hacer un nuevo proceso de numeración. Si desconecto y vuelvo a conectar, entonces el dispositivo número 7 va a estar digamos, equiparado al mouse. ¿Por qué? Porque se volvió a interrogar, pedir la descripción del dispositivo y va a terminar siendo Así que es totalmente dinámico y se puede llegar a colocar hasta 127 dispositivos. Cada dispositivo USB tiene una cantidad de endpoints independientes entre sí. Y una dirección unívoca que lo identifica. Entonces tendré dispositivo número 5, endpoint 3. Dispositivo número 5, endpoint 4. Y así sucesivamente todos los endpoints. Y le voy a asignar tiempos después en la asignación de ranura a cada uno de sus endpoints. El endpoint ya tiene, a partir del proceso de numeración, va a tener una identidad, una vida unívoca. Es decir, a partir del momento en el cual me doy cuenta como host de que este dispositivo tiene 3 endpoints, cada uno de sus endpoints va a tener vida propia. Con lo cual, por supuesto, voy a tener que definirlo. Primero voy a tener que decir en el proceso de numeración, bueno, yo soy el dispositivo mouse, tengo 3 endpoints. Entonces, se lo numerará como endpoint 0, 1, 2. Que a partir de ese momento tiene vida propia. Entonces, una vez que se define la dirección del dispositivo, vamos a tener que definir los endpoints y qué tipo de flujo vamos a tener sobre cada uno de los endpoints. Todo eso va a tener que definirlo el dispositivo. ¿Cómo? Por medio de tablas. ¿Cómo las llamamos esas tablas? Descriptores. Esos descriptores van a estar en la memoria flash del microcontrolador que tenga el dispositivo. Y a requerimiento del host va a tener que ir volcando esos descriptores. Por supuesto que para armar esos descriptores, y ahí depende del fabricante del microcontrolador, se supone que es un microcontrolador que fue pensado para trabajar con USB, el fabricante me va a dar, probablemente, de acuerdo con las características de cada fabricante, me va a dar un programita como para que yo diga en forma humana cuáles son las características del endpoint, de cada uno de los endpoints, y el fabricante me genera, el fabricante del microcontrolador, ST en nuestro caso, me fabrica el descriptor para que yo lo guarde en flash y lo escupa directamente cuando se lo pida. Hay
ejemplos de diseño directamente en cada uno de los fabricantes para usar eso. Sí. No, no entendí, o sea, la diferencia de manera. No, el descriptor es una tabla que está en memoria flash del microcontrolador que tiene nuestro device, nuestro dispositivo. En el momento en el que el host diga, ¿quién sos vos? Entonces me empieza a enviar por más serie esta tabla. Entonces, el descriptor es una tabla de formato predefinido. Y los fabricantes de los microcontroladores me dan herramientas para que yo pueda generar esa tabla sin tener que matarme en leer toda la especificación. Sino que me va a dar ejemplos y tiene normalmente un aplicativo que me dice, digamos como si fuera una guía de selección. Me da un desplegable, yo elijo qué es lo que quiero para cada una de las características del endpoint o del funcionamiento y me genera el fabricante con este aplicativo la tablita que corresponde a cada descriptor. Vamos a tener entonces las características de cada endpoint. Número de identificación, dirección de transferencia de datos, tipo de transferencia que soporta. Esto lo vamos a ver enseguida. Frecuencia o tiempo de demora en acceso al bus, ancho de banda requerido, comportamiento para el manejo de errores y tamaño máximo del paquete de datos que pueden recepcionar. Con lo cual, de acuerdo con las características del device que queramos nosotros fabricar, vamos a tener que decir, voy a trabajar con 8 bytes, con 16 bytes o con 1024 bytes. Siempre va a tener que estar definido el endpoint de control que va a utilizar un par de endpoints, el 0 de entrada y el 0 de salida. Para que en el momento en el cual se conecta el dispositivo al host, empiecen las transacciones con ese endpoint 0. Digamos que es el punto de referencia. Miren como en los centros comerciales hay un lugarcito que dice punto de encuentro, que cuando se pierde la gente va a ese lugar. Bueno, el endpoint 0 debería ser el equivalente al punto de encuentro. Es la referencia. Cuando conecto un dispositivo que no sé cómo comunicarme, me dirijo desde el punto de vista del host al endpoint 0 del nuevo dispositivo que se conectó. ¿Cómo me doy cuenta de que se conectó un nuevo dispositivo? Baja las líneas de. El host tiene resistores de pull down. El dispositivo que se conecta puede tener resistores de pull up o en de más o en de menos, de acuerdo a que sea low speed o full speed. Ya sabes qué velocidad tiene antes de. Exactamente, por desequilibrio de hardware. Si es un USB 2.0, empieza como full speed. Y después, en todo el proceso de transacción de enumeración, me dice, para un poquito, yo no soy full speed de 12 megabits. Yo entré como un full speed de 12 megabits por segundo, pero en realidad soy un 2.0 de 480 megabits por segundo. Y a partir de ahí, cambia el host y empieza a manejarlo como un super speed. O sea, full speed O un high speed, perdón, high speed. el full speed solamente para la primera parte en la que pasan las tablas de. Exactamente. Y justamente en esas tablas dice, para un poquito, te engañé, yo soy un high speed. El super speed puede ser de 31. ¿Quedó claro hasta aquí? Bueno, vamos a tener después los pipes. ¿Qué van a ser los pipes? Recordemos que eran los pipes en la época de sistemas operativos. El pipe era el caño, era la tubería, en la cual se establece una comunicación lógica entre el host y el device. Entonces, habíamos hecho la similitud en aquel momento que son esos tubos que ponen en las obras en construcción, que van en el volquete y que por ahí se tiran escombros, restos del cable, restos del caño plástico, todo eso se tira algo. Ese sería el concepto del pipe. Vamos a tener un default control pipe que va a comunicar al host
con la parte de control de USB. El pipe es un solo sentido. El pipe es una conexión, es un conector. El pipe no tiene, por definición, bidireccionalidad. Puede ser bidireccional, pero por definición no es bidireccional. Claro. Vamos a asumir que el host es una PC por comodidad. Va a ser entonces una asociación entre el endpoint de un dispositivo y el device driver del host. ¿Qué va a ser el device driver? ¿Qué es el device driver? Maestro. ¿Qué es el device driver? Parte del Diego, que vamos a empezar a comunicarse con el, o sea, sabe la cama del dispositivo. Pero ¿en dónde se corre el device driver? No, en el kernel no, ¿eh? No, no está en el kernel, porque justamente lo tengo que cargar. Bueno, Pero no de los navegantes, sino todo algo que todos gráfico, y ahí. Vale, son dos cosas distintas. Dos es la idea del device driver en el microcontrolador, es el de capas. Sí, pero. Me imagino yo, va. O sea, como que estoy Y hablando. no vamos a pedir derecho de autor. No, bueno, dentro de un sistema operativo como lo que es. Sí. Cuando uno conecta un USB y después que se hace la numeración, porque vas a seleccionar el driver específico para el dispositivo que se conectó, el driver no se termina cargando en el kernel. El kernel carga. El kernel carga el driver, pero carga, quiero decir, no lo carga como en el ámbito del usuario, carga en el ámbito del kernel. No dentro del kernel, porque si fuera del kernel lo cargaría en el momento que arranque. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Sí, sí, pero digo, dentro de lo que sería el entorno de la ejecución privilegiada del kernel. Perdón, son dos cosas que los sistemas operativos es que se tiene un mínimo kernel y después se va agregando plugins. En este caso sería el device driver del dispositivo. Por más que el sistema operativo no está incluido dentro del que Viene dentro del civil del dividido del sistema operativo. Por eso es que continuamente los sistemas operativos en sus actualizaciones siguen creciendo, porque van agregando device driver para nuevos dispositivos que se van fabricando. El device driver, entonces, es el programa que corre en el host y que interpreta lo que el device le está mandando. Entonces, yo me pongo un mouse USB. Entonces, el mouse me va a decir, me voy para arriba, me voy para el costado, me voy para... Y alguien lo tiene que interpretar, ese comando hexadecimal que se le envió. Me moví un poquito para la izquierda. Entonces, el device driver lo que va a hacer es ver dónde está el cursor y va a decir, se movió un poquito para la izquierda y mueve el cursor para la izquierda. Eso lo hace el device driver. Es un programa que está corriendo en el host. Por lo de ustedes, que nosotros, como queremos esquivar el bulto de no tener que escribir un device driver, siempre que podamos, y en nuestro caso va a ser en la mayoría de los casos, vamos a tratar de utilizar un disfraz de Human Interface Device. Es decir, vamos a tratar de que el dispositivo que nosotros fabriquemos actúe como si fuera un teclado, normalmente. Con lo cual, vamos a estar abriendo un archivo de texto y nuestro dispositivo irá tirando el equivalente de operaciones de teclado. Esa es la mejor forma, la forma más fácil de incorporar un dispositivo generado por nosotros a un sistema operativo.
Entonces, cuando termine el proceso de enumeración por el cual se describe en su totalidad el funcionamiento del dispositivo, en ese momento el sistema operativo tratará de buscar el device driver que se comporte de la mejor manera con ese dispositivo. Estamos pensando en Windows o en Linux o en Mac, vamos a tener una enorme cantidad de dispositivos ya preconfigurados. En caso de que no esté ese dispositivo, por eso es un dispositivo exótico, típicamente, y en la experiencia mía, un sintonizador de televisión digital en formato de pendrive, lo que va a hacer es pedirme un device driver, para lo cual yo le voy a tener que dar una dirección en la web o un CD o un DVD en el cual esté el device driver. Lo carga, lo incorpora y ya quedó incorporado. Es decir, ya quedó en la memoria flash o en el disco, en el caso de una PC, en el disco ese device driver. No lo tengo que cargar nunca más. Si el dispositivo se desconecta, se libera el pipe, se libera el puerto, se desconecta el puerto en el cual estaba el dispositivo conectado y se libera el número de dispositivo asignado. Los pipes se van a establecer durante el proceso de numeración y cada dispositivo va a tener un default control pipe que usa el endpoint 0. El host va a tener que recibir información de cada uno de los endpoints que tengamos, de entrada y de salida. No hay nada obvio, tengo que ir definiendo todos los endpoints que voy a utilizar. ¿Qué es el endpoint? Reiteramos, es una estructura, es una tabla que está en la memoria flash del microcontrolador, del device, que a requerimiento del host empieza a enviarlo con transacciones de datos. Es decir, enviarlo byte por byte. Va a incluir la dirección del endpoint. Yo estoy describiendo el endpoint 1, por ejemplo, el tipo de transferencia, que se lo vamos a ver enseguida, a emplear, el tamaño máximo bytes de paquetes y cuando corresponda el intervalo entre transferencias. ¿Por qué? Porque hay ciertos dispositivos a los cuales no voy a tener que interrogarlos permanentemente. Un teclado. Pensemos, una dactilógrafa veloz, una secretaria veloz, escribe 50 60 palabras por minuto. Es decir, una palabra por segundo. Una palabra típicamente 5 letras, 200 milisegundos por cada letra. Con lo cual, ¿tiene sentido que lo interrogue cada milisegundo al teclado? La respuesta es no. Aparte, habitualmente, puede ser que llegue a detectar en una lectura 2 teclas. Justo agarré, el interrogatorio anterior fue justo antes de que apretara una tecla, y luego también se metió otra tecla en el interrogatorio de 200 milisegundos. Lo cual significa de que voy a espaciar los interrogatorios. En USB 1.1, cada trama dura 1 milisegundo. Ahora, enseguida creo que entendamos qué es cada trama. En USB 2.0 son 125 microsegundos. Entonces, no tiene sentido que vaya interrogando cada 125 microsegundos al teclado. Entonces, me voy a armar una tabla, vendría a ser como un calendario de cuándo interrogar a cada dispositivo, de cuándo transaccionar con cada dispositivo. Lo cual hace que no necesariamente todas las tramas sean iguales, sino que va a haber tramas distintas porque hay eventos espaciados de forma distinta. Entonces, los pipes son entidades abstractas que vinculan cada endpoint con el software del host. Entonces, el pipe va a vincular el device driver con
el dispositivo, con el endpoint del dispositivo. Es un canal de comunicación absolutamente virtual. Pueden ser de dos tipos, de tipo stream, el flujo de datos, o de tipo mensaje, una estructura bien definida. Por ejemplo, 18 bytes en A. Hay que definir entonces cuánto voy a requerir de ancho de banda. El ancho de banda va a estar asociado a la duración de la ranura de tiempo que lo voy a asignar al dispositivo. Es decir, si yo le pido que quiero transferir tantos bytes, va a depender la duración de la ranura de tiempo que se le asigne a ese endpoint de acuerdo con la cantidad de datos que yo dije en el momento de la enumeración que quiero transmitir. Yo en este caso estoy en endpoint. Pues el proceso de numeración, yo digo que quiero transmitir 8 bytes, con lo cual me van a asignar una ranura de tiempo suficiente como para que me transmita los 8 bytes. ¿Con qué idea? De aprovechar al máximo el bus. Si yo en todas las tramas interrogase a todos los dispositivos, probablemente me quedaría sin tiempo. Entonces tengo que hacer uso eficiente del bus, asignándole a cada dispositivo, a cada endpoint de cada dispositivo, la ranura de tiempo suficiente para que cumpla con el objetivo que tiene que hacer, darme la cantidad de datos que sea o tomar la cantidad de datos que sea, pero en el tiempo justo. Bien, transferencias. Hemos mencionado varias veces transferencias. No está vinculado con el cerebro. Tenemos transferencias por interrupción a granel e isócronas. Por interrupción, habíamos dicho de que el nombre se mal prestaba a su funcionamiento. Interrupción quiere significar que son cosas importantes, que tengo que atenderlas. Pero no es que el dispositivo teclado o el dispositivo mouse inicie la comunicación. No puede el dispositivo pedirme atención, sino que debido a la estructura jerárquica que tiene USB, tiene que esperar a que el host lo interrogue. Pero es un tipo de transacción, de transferencia prioritaria. De hecho, cuando se detecta que se conecta un dispositivo, un device, se produce un desequilibrio eléctrico en las líneas de datos. Eso es detectado por el hub, y el hub, cuando sea interrogado, el hub le manda una transferencia por interrupción al host diciéndole que se conectó un dispositivo. Entonces, fíjense que aquí queda claro de que el hub no es una zapatilla eléctrica, sino que el hub va a tener inteligencia como para decir, acá en este puerto de los 4 que yo tengo, se produjo un desequilibrio. Sí. Y el boot hub, que es lo que está en directo, manda un control por información o por ahí con algo del medio, directamente le avisa, solo le manda un aviso de interrupción de tengo algo para hacer. El hub, estamos hablando de un hub externo, ¿sí? Por eso. El hub detecta el dispositivo. Entonces dice, en mi puerto número 2 se conectó un dispositivo de low speed. Entonces, cuando el host le interrogue, señor hub, ¿qué novedades hay? Tengo, y avisa por interrupción, tengo un dispositivo nuevo conectado en el puerto 2. Claro, no tiene sentido el USB. Pero no, es que el hub no va a producir los desequilibrios eléctricos. El hub va a ser el encargado de detectar el desequilibrio eléctrico y va a ser de dar un botonazo que le avisa al host. ¿Okay? Bueno, vamos a tener transferencias a granel, impresora, escáner, disco rígido externo y transferencia isócrona.
¿Qué es la comunicación isócrona? Es algo que es poco frecuente. ¿Qué es? El uso de dispositivos USB para streaming. Ustedes dirán, no, pero yo tengo un parlante en mi casa, yo tengo, en mi computadora tengo un parlante que lo conecto por USB. La pregunta es, ¿lo conecto por USB? ¿O uso USB para alimentarlo? Y le conecto la salida de audio de la placa de audio de mi computadora a la entrada de audio que es el parlante. ¿Está bien? Digamos, es una diferencia muy importante, porque el comportamiento es totalmente distinto. En el primer caso, estoy usando USB solamente como alimentación. El resto se comporta como un parlante común. En el caso que estamos diciendo nosotros, de la transferencia isócrona, los datos no van por USB también. Ahí no tengo problemas de ancho de banda, ancho de banda en Hertz, porque ahí el dato tal cual como vino de YouTube Music o de Spotify va a parar tal cual con esa misma calidad del parlante. ¿Cuál va a tener de ahora después se les ocurre que le tengo que prestar más atención y darle más prioridad? No, no, que sea probable. ¿Por qué? Va a ser como bueno. Ya no aparece nunca. La única que aparece la perdés. Por supuesto. A ver, veamos el otro punto de vista. Si yo a este tipo de transferencia le doy máxima prioridad, ¿me ocupa algo más? Es decir, que este tipo de transferencia a granel, como su nombre lo indica, granel, ¿qué significa? Darle lo tiro cuando puedo. Le voy a dar la menor prioridad, la voy a utilizar cuando tenga tiempo. La transferencia por interrupción, ya dijimos que es importante porque es la que el hub Chusma le avisa al root hub, le avisa al host, perdón, le avisa al host de que hay un dispositivo conectado. Entonces, la mayor prioridad va a tener la transferencia por interrupción. Y la transferencia isócrona, lo que necesita no es prioridad, es latencia. Es decir, enviarle el flujo de datos permanentemente, que no se corte el flujo de datos. ¿Qué pasa si se corta el flujo de datos? Nos pasa a nosotros cuando estamos escuchando música, se corta la transmisión y no tengo forma de recuperar lo que se perdió. Sí. Una computadora que tiene varios USB, dentro. Depende de cómo sea. Es muy probable que tenga 2 root hubs, por lo menos. Normalmente, los frontales en las PC de escritorio actuales son derivados de alguno de los root hubs y se utilizan para USB 2.0. Y los de atrás se suelen utilizar para 3.0. Depende de cómo se conecte. Es decir, depende de cómo lo conecte el armador. Es un argumento de venta. El conector es tiene las 5 chapitas. Si no la tiene, entonces, la transferencia isócrona, lo que tengo que garantizar es que le lleguen datos. En estas dos transacciones, tengo que tener acknowledge. Sea en el sentido que sea. El receptor tiene que mandar acknowledge. Ustedes imagínense que estoy transfiriendo datos a un disco rígido externo que lo quiero usar de backup, conectado a USB, y los datos se pierden. Perdí la idea del backup.
Con lo cual, cada byte que vaya tiene que tener su acknowledge. Cada paquete tiene que tener su acknowledge. Lo mismo para una impresora. Lo mismo para un mouse y para un teclado. Ahora, para el caso de audio, si se pierde, se pierde. Aparte de todo esto, vamos a tener la transferencia de control, que es para la enumeración, para el proceso de enumeración. Transferencia, interrupción, pocos datos y esporádicos, de todo modo. ¿Por qué esporádicos? Porque para el tiempo de respuesta del micro, el teclado es una eternidad. BAL o masivas, impresoras grabadoras de CD, discos externos, requieren de verificación. Isócrona es el tiempo real, no se verifica. Si se ven los datos, si llegan bien, si no llegan mal asunto. Se perdieron. Y los de... Entonces, entre interrupción e isócronas, hasta el 90% del tiempo de uso del base. En el caso de USB 1.1, las tramas son de 1 milisegundo, y para el caso de USB 2.0, las tramas son de 125 microsegundos, y ahora vamos a tratar de entender qué son las tramas. Las transferencias van a ser separadas en dos grandes categorías. La primera categoría es para el proceso de numeración, la segunda categoría es para que, una vez que se termine la numeración, el funcionamiento normal del dispositivo. Todos los requisitos que vaya proponiendo el host tienen que ser resueltos por el firmware del microcontrolador que maneja al device. Con lo cual, estamos diciendo que cada device tiene que tener un microcontrolador. ¿Por qué? Porque tiene que, a requisito del host, proveer los descriptores para cada una de las interfaces que tengamos. Acá tenemos el ejemplo de lo que son las tramas. Entonces, acá, esto es para el caso de USB 1.1, en el cual tenemos tramas de 1 milisegundo. Si ustedes se fijan, acá dice Start of Frame, inicio de la trama. Es un campo que dice, buenas, acá estoy. Cuando no tengo nada que emitir, hay una cierta secuencia de cambios constantes en el path, que cuando se tiene algo que transmitir, viene el Start of Frame. Es una identificación de comienzo de trama. Acá dice Device 1, Endpoint 2. Luego dice Device 2, Endpoint 2. Device 5, Endpoint 3. Device 5, Endpoint 3. Lo cual significa que acá le asigné dos ranuras. Fíjense que las ranuras, que acá se supone que están en escala, son de distinto tiempo, de distinta duración. ¿Por qué? Porque depende que en el proceso de enumeración, ¿cuántos datos yo dije que iba a transmitir cada endpoint? El tamaño del paquete asociado con cada endpoint. Se supone entonces que el tamaño del paquete asociado con el dispositivo conectado como endpoint 3 del dispositivo 5 requiere mayor tamaño del paquete de datos. Y acá viene de vuelta Device 5, Endpoint 3. Me animaría a decir que es un dispositivo que hace transferencias de tipo granel. Luego viene no usado. Ah, caramba. Ahí me está confirmando que es un dispositivo de característica de transferencia granel. Es un disco rígido externo. O es un pen. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que pude le di. Y acá, si respetamos la escala, vemos que el tiempo que dice unUser es menor que el tiempo asignado al dispositivo 5 endpoint 3. Es decir, que no entró otra ranura más para ese dispositivo. ¿Cuál es?
que corresponde, el que son las tres transferencias consecutivas de device 5 endpoint 3. ¿Por qué digo que es a granel? Porque dijimos que granel se va a atender cuando tenga tiempo. Y acá si nosotros vemos que dice, al final dice unused, significa que en realidad estaba unused desde acá. Entonces empecé a meterle transferencias a granel hasta que pudiera. Se podría haber metido otro más si venía. Si tuviera, respetando la escala, si este unused fuera de igual tamaño que la ranura asignada a ese dispositivo, probablemente hubiera entrado otra ranura más. Dicho de otra manera, fíjense que se utiliza bastante el device 5 endpoint 3 aparece en el segundo frame también, hasta tratar de terminar con la transferencia. Le estoy mandando un archivo y acá se supone en la segunda trama que terminé de mandarle el archivo. Acá vemos segunda trama. Bueno, acá se supone que vino de alguna forma un end of frame. Acá tenemos start of frame, dispositivo 1, endpoint 2, coincide con esto, no tiene por qué ser reiterativo en todos los casos. Dispositivo 2, endpoint 0, es decir, que acá estoy en un proceso de control con el dispositivo 2. Dispositivo 5, endpoint 1, no, 3, perdón, 3. Dispositivo 5, endpoint 3. Fíjense que acá confirma, con que acá tenemos una ranura más chiquitita, acá confirma de que se trata de un dispositivo masivo. ¿Por qué? Le estamos metiendo una ranura que es igual que las anteriores, y acá terminamos de transmitirle, porque estamos mandando dispositivo 5, endpoint 3, una ranura más cortita. Y luego viene el uso. Tercera trama, start of frame, dispositivo 1, endpoint 2, dispositivo 2, endpoint 0, dispositivo 2, endpoint 0. Unused. Si se trata de endpoint 0, estamos hablando que estamos dirigiéndonos al dispositivo, al endpoint de control. Es decir, que no estamos haciendo una transferencia, no es, por más que aparezca repetido, estamos haciendo una transferencia a un disco rígido externo, sino que probablemente estamos enumerando al dispositivo 2. Ahí el device 1 que sería, puede ser que es una transferencia isócrona por la base siempre. Es posible. Es posible. Me gustó esa disquisición. Significa que estamos interpretando las características de cada una de las transferencias. Entonces, en el isócrono lo que requerimos nosotros es que le estemos mandando continuamente datos para que se pueda reproducir el sonido. Una cosa más. Sí. Y ahí, o sea, puede ser también, cuando otro es dispositivo de almacenamiento masivo, puede ser que cuando está mandando está con nodes con el 0, haciendo el knowledge. O sea, el knowledge es con el de 0. El acknowledge, vamos a ver que viene dentro del proceso que transmite los datos y en cada paquete que recibo manda acknowledge. No es una ranura. Bueno, transferencias características. Control, val, interrupt, isócrona. El uso para control, identificación y configuración. Val, transferencias masivas para impresora, escáner, disco externo. Interrupt, típicamente mouse y teclado, isócronas, streaming de audio y video. En nuestro caso, porque no nos da el paño para encargar una transmisión de video. ¿Es requerido? La única que es requerida es el control, porque siempre lo que tenemos que tener es un endpoint 0. Y con el endpoint 0 puedo hacer solamente transferencia de control.
Las demás son optativas, depende del dispositivo que yo conecte. No es obligatorio. ¿Bien? ¿Permite low speed? Para el caso del bulk, no. Porque ustedes imagínense lo que sería colocar un pendrive y querer transmitirle datos a 1,5 megabits por segundo. Para isócronas tampoco. No entiendo por qué dice requerido, no, el bulk, ¿qué quiere decir? Que no es obligatorio. No es obligatorio que. Sí, claro, sí, claro. El control sí tiene que El de control tiene que estar porque siempre tengo que tener un endpoint cero. Ahora, si yo tengo un dispositivo que sea masivo, tendrá que tener, tendrá un endpoint masivo, pero no va a tener ni interrupción ni isócrona. Es decir, no es obligatorio. Digo, por ahí, ¿sabes? Como dice, no, o sea, si no tenés No es requerido. se va a requerir la información. Por eso, pero si yo tengo, por ejemplo, un parlante, tengo que tener un puerto que trabaje con transferencia de tipo bulk, no es requerido. el dispositivo sin la requisición de control y otro más, pero no es necesario. O sea, no, El de control se va a... ¿Qué sé yo? No está interpretando mal la tabla. ¿Cómo? Está interpretando mal la tabla, es decir, se requería, a la igual se requería el endpoint de comunicación de banda. Por eso decía que No es obligatorio. Depende de las características del dispositivo que estoy encarando. Bueno, después, para high speed y para full speed, el tamaño el tamaño, la velocidad de transferencia que puedo llegar a tener. En bytes por milisegundo por transferencia. 15 kilobytes por segundo, 53 kilobytes por segundo. Y fíjense con full speed, es decir, acá estamos hablando high speed, 480 megabits por segundo, acá estamos hablando 12 megabits por segundo, la diferencia de tamaños. Y para low speed, bueno, son unos tamaños de paquetes que son una porquería. 24 no está permitido ni bulk ni ISO. Dirección del flujo de entrada o de salida para las 4, porque solamente para USB 1.0, que solamente soportaba endpoints de entrada. Ancho de banda reservado, 10 a baja o alta o full speed, 20 a high speed. No reserva, fíjense, acá coincidiendo con lo que dijimos antes, no reserva ancho de banda para bulk. Bulk es cuando tenga tiempo. Mientras que para interrupt e isócrono reserva ancho de banda. Es decir, que le da mayor criterio. Corrección de errores. Ahora vamos a ver qué es corrección de errores. Sí, salvo para isócrono, que dijimos, le tiro los datos y que sea lo que yo y el único que tiene garantía de entrega de datos es isócrono. Y latencia garantida también para asegurar que le llegan los paquetes. tiene garantía el isócrono. ¿Cómo? Tiene garantía de recepción el isócrono. No, tiene garantía de latencia. Garantía de latencia. No, entendí el transferencia. No, Latencia. Y acá nos va a aparecer la aparición de manejo de errores. Los paquetes van a ir acompañados de un CRC. El CRC va a ser de distinta categoría de acuerdo con el tamaño del paquete. A ver, la estructura de la transferencia. Una transferencia va a estar compuesta por transacciones. Cada transacción va a tener un paquete que se llama token, que identifica qué es lo que quiero hacer. Entrada de datos, salida de datos, programación, lo que sea.
Ese es identificatorio. ¿Qué es lo que hace ese token packet? Un número de identificación se llamará PID, la dirección del dispositivo al cual me quiero dirigir, al endpoint de ese dispositivo al cual me quiero dirigir, y luego un CRC. Luego vendrán paquetes de datos opcionales, en el cual vendrá la identificación, los datos y el CRC. Y luego, acá está el handshake packet. Es decir, que vendrá del receptor, porque se supone que acá hubo un flujo de datos en un sentido o en el otro, el receptor de los datos tendrá que mandar una identificación, decir, todo ok, o decir, no sé. Vamos a entrar en detalle ahora. Entonces, recuerden, las transferencias van a estar compuestas por transacciones. Las transacciones van a estar compuestas por un token packet que dice qué es lo que quiero hacer, luego datos y luego handshake. Entremos en detalle. Las transferencias van a ser start of frame, dispositivo, 1, endpoint, 3, dispositivo endpoint 3, dispositivo 2, endpoint 1, dispositivo 6, endpoint 2, y acá queda de manifiesto que los frames no tienen por qué ser iguales. El host, el sistema operativo del host va a ser el que va a ir armando cada uno de los frames. Vamos a ver. Transferencia. Transacción 1, transacción 2, transacción 3. Token, datos, handshake. Vamos a ver. PID, información adicional y CRC. Cada paquete va a tener un PID, vamos a ver qué es ahora, y puede tener además información adicional y un CRC. La codificación va a ser del tipo NRZI que habíamos visto en la clase pasada, para garantizar de que haya cambios en el bus y que se pueda mantener el sincronismo, que no haya demasiado tiempo en 0 o en 1, sino que haya cambios obligatoriamente. Sí, bueno, me lo recordaba que tenemos el RZI justamente no hace retorno a 0. Sí. Y el retorno a 0, que es RZ, a veces que realmente se usa para que haya siempre permanencia. Hacer que siempre hay una. O sea, si uno manda todo uno, se tiene en RZ, no hay información de clock. En cambio, con el RZ, manda uno, mande todo uno, sí, siempre ve el cambio de blanco, el cambio de nivel. Codificación mancha, por ejemplo. Sí. Claro. Y el RZ no hace falta hacer cada tanto por ahí mandar ceros. Cuánto vale el clock. Por el RZ hace falta hacer eso porque siempre uno tiene información del clock. Depende, si mandas todos ceros, una línea en cero contigo. Claro, Si mandas todos unos. Si mandas todos unos, claro, pero un pulso y volvés a ver. En el día del tipo es así. El cero no. lo que se busca acá es que haya cambios periódicos para garantizar sincronismo. No tenemos línea de sincronismo externa. Entonces, el sincronismo tiene que ir con los cambios que se produzcan dentro de los paquetes de sincronismo. Una decisión de los diseñadores. A ver, vamos a tener, ¿qué es el PID? El PID es un byte que está compuesto, y este original lo que voy a decir. Un byte está compuesto por dos mitades de 4 bits cada uno de ellos. ¿No es novedoso para ustedes? No bytes. No, un byte está compuesto por dos mitades de 4 bits cada una de ellas. Medio byte. Medio byte. Pero ¿cuál es la característica? ¿Tiene sentido que yo le mande un CRC a un byte? Aparte, sobre todo, cuando en realidad yo lo que voy a tener son 16 combinaciones de órdenes, 16 órdenes distintas. En realidad menos, pero no importa, 16 órdenes distintas. Entonces lo que hago es envío la orden y su complemento.
16. Porque me alcanzan con 16 combinaciones para hacer todo lo que quiero por OS. Claro, pero he hecho menos 16. No es 2 a la 4 y. O sea, tenés 4 bits. Sí. 2 a la 4 y 16. Pero ahí no había hecho menos. Porque en realidad de las 16 uso menos. Hay algunas que están combinaciones que no uso. Pero entonces con 16 me conviene enviar los 4 bits y su complemento. De manera que inmediatamente me doy cuenta si hubo un error. ¿Cuál está bien? O sea, no puedes corregir. ¿No? Es decir, ahí lo único que puedo decir es no entendí. Hubo un error. Entonces no le voy a mandar el acknowledge. ¿Qué significa entonces ese PID? Es el tipo de actividad que quiero hacer. Leer datos, escribir datos con esto. ¿Cuáles son entonces los PID? Out, valor 0001, in 1001, start of frame. ¿Se acuerdan que habíamos visto que al principio de cada trama se empezaba marcando un start of frame? Bueno, es un paquete con una identificación 0101. ¿Esto qué significa? 5. Ahora, ¿cómo será el byte que corresponde al start of frame? Será 01011010. Entonces será 5A. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Luego vendrá setup, que es una directiva de te quiero programar, y luego vendrán datos. Data 0, 0011, data 1, 1011. Esto significa datos. Primero de todo voy a decir info out, es decir, dispositivo 4, endpoint 3. Quiero hacer una salida. Se supone entonces que ese endpoint que yo estoy direccionando es un endpoint de salida. Después recién le voy a mandar los datos. Entonces primero le digo, sí, te voy a mandar datos. Y después le voy a mandar. Entonces ya el dispositivo está preparado para recibir los datos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre data 0 y data 1? Ninguna. Ninguna. Desde el punto de vista funcional, ninguna. Lo que se hace es para garantizar que no se pierden paquetes en el medio por algún hub distraído que haya, es obligatorio que después de un paquete de datos 0 venga un paquete de datos 1. Y que después de un paquete de datos 1 venga un paquete de datos 0. Si me vienen 2 paquetes de datos 0, significa que en el medio un hub se durmió. Y después vienen los PID de acknowledge. Acknowledge significa OK. Not acknowledge significa que el dispositivo no puede recibir datos, no significa error. Y stall significa estoy bloqueado. Exacto. Por un cierto lapso no le envío un. Y stall significa estoy bloqueado. Exacto. Todos los lapsos de tiempo. Y lo mismo que los peligros. Es decir, esa redundancia muy típica de los periodistas. Cuando tiene un problema, digamos, no es que manda no acknowledge, sino que no manda nada, no manda la acknowledge. Exactamente. Entonces, si por un cierto tiempo el host no recibe alguna información de acknowledge, significa se perdió. Puede ser inclusive que el dispositivo se haya desconectado físicamente. Entonces, los 8 bits del PID.
Es decir, diciendo qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, decirle al dispositivo 5 endpoint 1, decirle te voy a escribir. Y luego hacer un PID, primero el PID de in o out, y después datos. El PID de datos con el endpoint y el paquete de datos. El start of frame va a ser la identificación de los 4 bits del PID de start of frame y su complemento, y luego el frame number. Fíjense que acá tenemos 11 bits que coinciden con 7 más 4. Entonces, estos 11 bits es un número. Un número que genera el host, que es el que manda el start of frame, y es un contador creciente. Módulo 11. Y cuando terminó a 1, 1, pasa a 0, 0, 0. ¿Y qué sirve eso? Para darme cuenta, como receptor, si se perdió en el medio alguna trama. Start of frame sería el frame number, porque dice start of frame se enfoque. Acá viene una identificación de identificación de start of frame. Eso es solamente en la primera trama. No, en cada trama al principio. En todas las tramas. Cada trama, El frame number lo han combinado. en cada trama al principio. O sea, y ya viene el start of frame, el frame number y el El CRC. Frame number lo ha combinado con el número de tramas también. Y así sabes si interesa. El frame number es el número de trama. Y es un número correlativo. Así que si acá tengo la trama 25, esta va a ser la trama 26. No me piensa. Hay algo raro. Después, data 0, data 1, el PID de datos. Luego viene los datos. Fíjense que puede ser de 0 a 1023 el tamaño de datos. Y acá, como hasta ahora nosotros nos hemos manejado con un CRC5, porque son paquetes de datos chiquititos. ¿Pero para qué sirve el frame? O sea, no solamente esos bits de 8, 11 y 5, ¿qué hace con ese frame number? O sea, por eso yo que primero arranque y después mandas la data. Esto Sí. va al principio de cada trama. Y para darme cuenta si se perdió alguna trama en el medio. Y para eso, te manda el paquete de datos de PID. Después digo, después del start of frame, digo PID, voy a enviar datos in o out. Dispositivo 5, endpoint 2. Y después de eso, le mando data 0, el paquete de datos con un CRC16. Porque como este paquete de datos puede ser grande, tengo que utilizar un CRC importante. El CRC16 es más extenso y verifica mejor, por eso uso un CRC16 en lugar del CRC5, que me alcanza para paquetes. Y esa es la longitud de data, pues se varía en función. No es que eso tiene que llenar muy bien. No necesariamente, y depende de las características que tenga cada endpoint. y el token del formato de paquetes y estaba más arriba. Y la adres que seguía, La dirección del dispositivo con el cual quiero transaccionar. y Se supone que te dice la enumeración. y después no. Son de direcciones exactamente de eso. Pero cada dispositivo tiene varios endpoints. Ok. Y puede ser que el endpoint 1 exista en el dispositivo 5, en el 7 y el 14. Tiene una subdirección de Claro. Pero uno enfoca el dispositivo y después adentro del dispositivo un enfoca el Porque al final es lo que decimos device 0, device 1, después endpoint. Exactamente. Este es un curso bárbaro para no preparar la clase. Por eso yo no la preparo nunca.
Por supuesto, yo como device me voy a para servir con entonces, el CRC5 utiliza un polinomio de grado 5 y el CRC16 utiliza un polinomio de grado 16 para hacer el cociente. Acuérdense, CRC es tomar el paquete de datos como si fuera un polinomio, los unos y ceros de cada uno de los bits de los bytes, como si fueran coeficientes de un polinomio, lo divido por esto y lo que envío es el resto, no el cociente. Conjuntamente con los datos, envío el resto. En el receptor tendré que hacer el proceso inverso. Sí. Una pregunta así. El CRC16 es el polinomio CRC par de CRC par. ¿Sí? ¿Funciona en el SSD? ¿Funciona? Funciona en el con el USSD. Porque yo he leído la nota que la nota del módulo CRC dice que el módulo CRC no funciona con polinomios pares. Dice que trae resultados erróneos. La parte del cuarto. No, pero no me pone lo que se puede hacer es transformarse en polinomio de 17 y poner el coeficiente de 17 en 0. Y no se hace por hardware. ¿Cómo hago yo para decirle, señor host, mandame un CRC17? no, pero digo, adentro del SP, uno que pueda configurar el módulo que hace el CRC para pasar por un poquito del. No sé, funciona y por lo siento, es una revisión que los que trabajan en el equipo dicen que el módulo se hace con ¿vos habías escuchado eso? En el chico del 401, RX, que como supuestamente la rata dice que como ningún impare, el módulo se hace El polinomio pares. Yo la vez no lo leí. es el polinomio que trae el concentración y el contable de la del 32 bits. Dice el módulo, la cosa es decir, bueno, sí, módulos son así, pero lo miramos ahora. Bueno, entonces, esta es la línea de base. Fíjense que tenemos cambios permanentemente porque es comunicación diferencial, salvo para indicar que terminó el paquete. La identificación de que terminó el paquete, en otro momento también más, cuando terminó el paquete, es mandamos las dos señales a cero. Esa es una identificación por hardware perfecta para decir terminó el paquete. Bien. Acá tenemos entonces el tipo de paquetes, el PID que corresponde a cada uno de ellos, qué tipo de transacción se trata, la categoría de paquete, token, data, handshake. Estas son las tres fundamentales categorías de paquetes: token, data y handshake. ¿Qué dice token? El concepto de token es muy genérico. El token viene. ¿Vieron las carreras de postas? ¿Sí? Entonces, que hay un testigo que se llama, que es una barrita que se va pasando de uno a otro. Bueno, ese es el concepto de token, la identificación. Entonces, tipo de PID, token para entrada, salida, start of frame y setup. Setup es un caso particular de auto. Data
obviamente data 0, data 1, y handshake, acknowledge, not acknowledge, install, y especial es pre, que vendría a ser un preámbulo para decir esto necesita un tratamiento especial. Y es propio de cada caso en particular. Paquetes. Y vamos bien con el mismo. Paquetes, entonces. Setup, dirección del dispositivo, endpoint, CRC5. Acá la dirección es de 7 bits, el endpoint de 4 bits. Para el caso de que voy a hacer lectura, le digo in, dirección, endpoint, CRC5. Out, lo mismo. Esto es entonces para start of frame. El start of frame lo interpreta el endpoint 0. El start of frame es una operación de control. Los paquetes. Salida. Dirección endpoint CRC5. Acá, fíjense, le digo, te voy a escribir. Acá lo escribo. Puede ser que haya habido antes un start of frame. Lo que pasa es que start of frame es también una transacción. Entonces viene al principio y después vendrá esto. O sea, primero viene el start of frame, después in o out y después el data. Lo que sea. O un setup puede ser, pero lo primero de cada trama tiene que ser el start of frame. Sí. Pero, ¿qué sentido tiene que el start of frame tenga una vez? Claro, eso es lo que. No, el start of frame tiene un número de frame. Pero no tiene. Sí, claro, porque tiene otra estructura. La transacción es distinta. Es el PID, luego viene el número de 11 bits del frame y luego viene el CRC. La diapositiva anterior aparecía el start of frame y tenía sonadas. Eso me. Este es el start of frame. Y cuando quiero hacer alguna transacción con el endpoint bidireccional 0, le diré, por ejemplo, setup, te estoy programando, setup, y luego será o un in o un out. Se sobreentiende que cuando hago un setup, tengo que decir el setup al dispositivo, no al endpoint, que se sobreentiende que es el endpoint 0. Estamos diciendo entonces que te voy a escribir dispositivo número tal, endpoint número tal. Acá te envío los datos. Y fíjense, acá el código de colores es rojo, host, dispositivo negro. Entonces, acá estoy haciendo un out. ¿Quién tiene que darme el acknowledge? El dispositivo. Acá digo out, dispositivo tanto, endpoint tanto, que puede ser distinto, data 1, data 0. CRC16, el dispositivo pone el acknowledge. Es decir, ¿perdón? Sí, para hacer otro out, o sea, porque hice dos seguidos, no hace falta hacer dos start of frame. No, porque acuérdense que yo en una misma trama podía direccionar varias veces al mismo endpoint del mismo dispositivo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la imaginación de que era un bol? Entonces, si ahora digo in, ¿quién tiene que poner los datos? Device. Device. Entonces, in, dispositivo, endpoint. Los datos, los pone el device. ¿Quién tiene que poner el acknowledge? En caso de interrupción, el paquete de datos suele ser más chico. In, dispositivo, endpoint, CRC5, datos, paquete más chico, CRC16, acknowledge. El acknowledge lo pone aquí también el host. Sí, esta es la razón por la que no la traen en mi introducción, porque está el host pidiéndole. Por supuesto. Digamos que es un nombre
puesto por alguien probablemente de sistemas, porque no tiene el concepto de hardware que nosotros le damos en la introducción, que es un evento asincrónico. Sí, podría entenderse como algo de altísima prioridad, pero nada más que eso. Yo lo diría prioritario, ¿no? Isócronas, in, dispositivo, endpoint, CRS5, paquete de datos, CRS16, variable contexto. ¿Cómo sé si un dispositivo es bulk o es isócrono? No. ¿Cómo sé si tengo que poner acknowledge o no? Exactamente, lo es el descriptor. Tendré que definir qué tipo de dispositivo es. Entonces, para el caso de control, setup, dirección dispositivo, 8 bytes para el setup, y eventualmente le digo, te voy a programar, me tiene que devolver algún tipo de dato, hago el int del dispositivo y dirección y me pone algún tipo de respuesta. Y después vamos a tener una identificación de que se terminó lo que estamos dando diciendo manda un paquete vacío. ¿Qué significa un paquete vacío? Sin datos, solamente con el CRS. Eso es identificado como terminó lo que estábamos haciendo, que lo vamos a ver enseguida en la enumeración. Bien, entonces, transferencias in, data 0, data 1, acknowledge. Out, data 0, data 1, y me pondrá el dispositivo acknowledge, not acknowledge, o store. ¿Preguntas hasta aquí? La data, o sea, el driver, todo lo que vimos hasta ahora de cómo se forman los paquetes es independiente del driver. Y el driver lo que hace es interpretar todos los datos que voy a mandar que hace. Que hace algo con los datos que yo le mando. Esa es la función del device driver. Entonces, cuando hacemos lectura o escritura, para bulk vendrá data 0, data 1 y así sucesivamente. Se van alternando tanto para lectura como para escritura. ¿Alguna pregunta? Si uno hace una transferencia del tipo out, en un data set, y después hace una transferencia data en una transferencia in, el próximo data sí tiene que ser data 1 o si va a 0 data 1, sin importar si es auto